Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes, bienvenidos a Vivir Tejiendo. El día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de este lindo cuello tejido en la técnica de 2 agujas, para el cual hemos utilizado lana de 5 milímetros de grosor, un aproximado de 80 gramos y agujas del número 10, 2 botones grandes o pequeños como tú quieras ponerle, ¿sí? También la podemos usar de la siguiente manera, con la parte de los botones hacia atrás. Tú escoges cómo la usas, a continuación el paso a paso. Bien, para empezar a tejer nuestro cuello en la técnica de 2 agujas vamos a utilizar lana del grosor de 5 milímetros y la vamos a usar doble como ven aquí, ¿sí? Y agujas del número 10. Bien, lo primero que haremos es lo siguiente, vamos a montar en nuestras agujas 13 puntos como tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos, ¿sí? Y estos 13 puntos los vamos a tejer por 5 carreras en punto elástico 1 por 1, que se teje de la siguiente manera. Un punto derecho, el siguiente punto revés, y así sucesivamente vamos alternando punto derecho y punto revés. Vamos a terminar esta carrera tejiendo así para explicarle cómo van a tejer la segunda carrera y todas las demás, ¿sí? Bien, ya estamos terminando de tejer esta carrera y terminamos en punto derecho como hemos empezado, ¿sí? La siguiente carrera y todas las demás se tejerán tal y como se encuentran los puntos. Por ejemplo, aquí tenemos punto revés, vamos a tejer allí entonces punto revés. Y donde vemos punto derecho, tejeremos punto derecho. Así vamos a tejer las 5 carreras. Esta viene siendo la segunda carrera. Y vamos a tejer esta y 3 más, ¿sí? Bien, como pueden observar, aquí ya tengo las 5 carreras. La primera que se ve es la de montar los puntos y luego tenemos las 5 que hemos tejido. 1, 2, 3, 4 y 5 carreras. Cuando ya tenemos nuestras 5 carreras, vamos a ir con el siguiente paso. Bien, lo que vamos a hacer entonces, una vez que ya tenemos las 5 carreras, es lo siguiente. Miren, el primer punto, que lo tenemos en punto revés, lo vamos a tejer en punto revés y de allí vamos a tejer con la hebra así hacia arriba como una lazada, porque es una lazada, el punto derecho. Levanto mi hebra nuevamente y tejo punto derecho. Levanto mi hebra nuevamente y tejo punto derecho. En cada punto estoy tejiendo una lazada, ¿sí? Miren, levanto la hebra como si fuera a tejer punto revés, pero tejo punto derecho. Y así voy a continuar por toda la carrera. Bien, continúo tejiendo así y ya estoy terminando, como decía, por toda la carrera. Y terminamos tejiendo, haciendo la hebra lazada y tejiendo derecho el último punto, ¿sí? Ahí está. Damos la vuelta y ahora vamos a tejer de la siguiente manera. Un punto derecho y 3 puntos revés aquí con la hebra. Si no queremos que el agujero nos quede muy grande, tejemos por la parte de atrás la hebrita. Una, a ver, vamos a hacerlo de nuevo. Así. 1, 2 y por atrás para que no se abra mucho el agujerito, 3 puntos revés, ¿sí? Bajamos la hebra, un punto derecho. Subimos la hebra, 3 revés. Yo voy a tomar por atrás para que no se vea grande el agujero. Un revés, 2 revés y 3 revés, ¿sí? Bajo la hebra, un derecho. Nuevamente subo la hebra, un revés, 2 revés y torciendo para que el agujerito salga pequeño, 3 revés. Bajo la hebra, un derecho. Así voy a continuar hasta terminar la carrera. Aquí ya voy a terminar tejiendo un revés, 2 revés, torciendo aquí para que el agujerito salga chico,
3 revés y el último punto al derecho. De aquí en adelante voy a tejer los puntos tal y como se presentan. Es decir, los que veo revés, como este que tiene la línea en horizontal, lo tejeré en punto revés, ¿sí? Y los que veo aquí en forma de V, como derechos, los tejo derechos. 1, 2 y 3 derechos. Este es revés, tejo un revés. 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. El siguiente, un revés. Así voy a tejer toda la carrera. 3 derechos. 1, 2, 3 derechos. Un revés, ¿sí? Hasta terminar toda la carrera. Un derecho, 2 derechos, 3 derechos, un revés. Un derecho, 2 derechos, 3 derechos, un revés. Un derecho, 2 derechos, 3 derechos y el último revés. Siguiente carrera igual, tal y como se me presentan los puntos. Aquí tengo un derecho, 3 revés, un derecho, 3 revés, así terminaré. Luego por el otro lado tengo un revés, 3 derechos y tejeré. Tal y como se presentan los puntos, así voy a tejer, ¿sí? Hasta tener el largo deseado. Bien, como pueden observar, ya hemos avanzado lo suficiente, ¿sí? Desde aquí, miren toda esta cantidad de carreras que se las voy a dar en carreras y también en centímetros, ¿sí? Desde donde empezamos a tejer esta puntada que tenemos hasta aquí, tenemos 36 centímetros y medio, hasta aquí, 36. Y desde la base, desde donde empezamos el punto elástico, tenemos 41 centímetros y medio, ¿sí? Bien, desde aquí hasta aquí, 36. Desde aquí hasta arriba, 41, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Miren, vamos a tomar una aguja cualquiera para poder pasar los puntos, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Este punto que está en punto de revés, lo vamos a pasar así, sin tejer. Estamos haciéndolo con una aguja cualquiera para luego poder tejer con nuestra aguja normal. Y porque con esta aguja más delgadita pues es más fácil de hacer. Y estos 3 puntitos, miren que está un revés y 3 derechos en el centro. Estos 3 lo vamos a soltar, ¿sí? No se preocupen, pasamos este que está en revés y los 3 que están en punto derecho los soltamos. Pasamos este que está en punto revés y los 3 que están en derecho los soltamos. Otra vez, solamente pasamos el que está en punto revés y los 3 derechos los soltamos. Y así nos vamos a ir hasta el final del tejido. Así. Así. Soltando los que están en derecho y tomando solo los que están en punto revés. Miren, así va a quedar nuestro tejido. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Vamos a destejer. Vamos a comenzar a destejer, a jalar. Aquí si quieren vamos a dar unas vueltitas para que no se nos suelte de más. Y vamos a destejer. Todo hasta llegar a la parte de abajo, ¿sí? Los 3 puntitos. Al comienzo es un poco dificultoso, pero luego corre con facilidad, así. Allí vamos a ir soltando los 3 puntitos con cuidado de no soltar estos puntos que tenemos aquí. Si es necesario, miren, podemos hacer así, envolvemos así para que no se nos suelte, ¿sí? Y vamos soltando solamente estos 3 que tenemos en punto derecho. Así jalamos y vamos soltando. Voy a soltar yo solo esta parte de acá para que ustedes puedan ver y luego ya haremos lo mismo con lo demás, ¿sí? Entonces vamos a continuar destejiendo así hasta llegar a la parte de abajo. Recuerden que solo son los 3 puntitos que tenemos en punto derecho.
Ahí está, miren, si tomamos así, como que va corriendo más rápido del puntito central. Lo que pasa es que como la lanita tiene unas pelucitas, a veces ahí se atraca, pero este es un trabajo que hay que hacer con bastante paciencia. Miren, así soltamos, salen los 3. 3 y 3, tomando del punto central, jalamos así para que se desate todo. Ya estamos llegando aquí a la base, donde tenemos solamente un puntito. ¿Sí? Este no lo vamos a soltar, miren, este es el puntito de aquí del punto pretina. ¿Sí? Este no lo vamos a soltar. Allí lo vamos a dejar y vamos a tomar un ganchillo bastante grueso, como es el caso de este, por ejemplo, que es de 10 milímetros de grosor, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí mucha atención con lo que vamos a hacer, ¿sí? Miren, tenemos este puntito que es nuestro puntito de lo que viene siendo el punto de pretina. Vamos a agarrar ahí, vamos a estirar muy bien, vamos a contar 1, 2 y 3, ¿sí? 3. Y vamos a tomar así y vamos a pasar estos 3 por aquí. Luego ponemos ahí el ganchillo y contamos 1, 2 y 3, ¿sí? Que estén ordenaditos así. Y vamos a tomar estos 3 y los vamos a pasar por aquí, por el centro de este otro punto. Así, con mucho cuidado de que no se desbarate, ¿sí? Así. Dejamos ahí en el ganchillo y contamos nuevamente 1, 2 y 3. Claro que la hebra está doble, ¿sí? Pero 3, lo que vendría siendo 3 carreras. Y pasamos con la ayuda del ganchillo por ahí. Ahí está, otra vez. Soltamos y contamos. 1, 2 y 3. Y tomamos otra vez estos 3 y los pasamos por aquí. Y miren, se va formando como un punto de jersey gigante, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Yo lo voy a hacer todo aquí delante de ustedes para que luego vean muy clarito y no se les dificulte nada, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que estén ordenaditos los puntos. No tenemos que jalar, simplemente acomodar. 2 y 3. Uno, 2 y 3. Yo me ayudo con el ganchillo, pero seguramente que ustedes pueden hacerlo también con su manito, así que no hay ningún problema. 1, 2 y 3. Como ustedes se sientan más cómodas, miren, de repente pueden hacerlo así y pasarlo así, ¿sí? Bueno, como deseen. Yo lo estoy haciendo con el ganchillo porque me parece que es más fácil así. 1, 2 y 3. Y pasamos. Miren qué bonito se va poniendo. 1, 2 y 3. Uno, 2 y 3. Y el ganchito como que nos ayuda a que no se desbarate una vez que ya lo hemos pasado, porque lo dejamos aquí mientras acomodamos. ¿Sí? 3. Bien. Aquí vamos a ver cuántos tenemos para ya casi terminar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, por suerte yo tengo 6, pero podría haber tenido, a ver, aquí porque no se ve, he contado, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por suerte, como les digo, he tenido 6 para hacer 3, 3. Pero si hubiera tenido 5, entonces ¿qué hacía? 3 y luego 2 juntos, ¿sí? Si tenía 4, solo agarraba los 4 de una sola vez, ¿sí? Tratando de igualar las hileras, porque estas en realidad son hileras, y no nos vamos a preocupar de que sea exactamente 3 y 3 y 3, porque como a veces no contamos las carreras, solamente medimos por los centímetros,
entonces no nos va a quedar exactamente con 3 carreras para cada uno. ¿Ven? Si alguno está deformado, lo acomodamos así. Y ya tengo aquí mi primer punto. ¿Qué voy a hacer con este puntito? Puedo ayudarme con una hebrita, puedo ayudarme con una de estas, como tipo imperdible sujetadores para que no se me desbarate, ¿sí? Y luego voy inmediatamente por el siguiente grupo de 3 y comienzo a jalar mis puntitos y a hacer lo mismo. Así voy a hacer en cada uno de estos grupos de 3. 1, 2, 3, 4, 5, con este son 6. Entonces, y cada vez que ya tengo mis puntitos, los voy a asegurar aquí en mi imperdible para luego acomodar con los que tengo acá arriba. ¿Sí? Entonces vamos a continuar haciendo este destejido y tejido a la vez. Y bien, miren, ya terminé con todos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios, ¿sí? De la misma forma como hice este, hice todos los demás y aquí está el punto que no hemos destejido, que está contenido acá en esta aguja auxiliar, ¿sí? Vamos a retirar esto, así que lo hemos envuelto para que no se nos escapen los puntitos. Y ahora tenemos aquí los puntos que han quedado arriba, que vamos a poner todos juntos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a acomodar aquí nuestros puntitos. Damos la vuelta así y vamos a poner. Bien, tengo mis puntos así de esta manera. Lo que voy a hacer es pasarlos a la aguja, ¿sí? Entonces, como este está aquí, la cabecita no me va a dejar tejer, yo voy a retirar y voy a acomodar la aguja como debe de ir. Así, ¿sí? Allí voy a acomodar mis puntitos. Y estos de aquí también los voy a pasar a una aguja, que puede ser esta auxiliar, ¿sí? Con mucho cuidado que no se me desbaraten. Ahí este torcito lo voy a poner así para poder retirarlo. Ahí está. Y ahora sí ya tengo mis puntitos así. Bien, una vez que ya tengo mis puntos así, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar cada uno donde corresponde, ¿sí? El primero que voy a tejer es este que tengo aquí del punto revés que siempre venía en el ribete, ¿sí? Entonces vamos a tejer un punto revés. Va a ser un poquito incómodo, pero con paciencia lo vamos a lograr. Un punto revés, bajo la hebra, muy ajustadito mi punto. Y todo esto es como un solo punto, así que tejo este punto de punto derecho. Luego tomo uno de atrás que corresponde tejer en punto revés. ¿Sí? Luego bajo la hebra y tomo el de adelante que corresponde tejer en punto derecho. ¿Sí? No debemos alterar lo que corresponde de cada punto. Miren, acá claramente se nota que es punto revés. Entonces ajusto mi hebra y tejo punto revés. ¿Sí? Retiro, bajo justo la hebra y tejo aquí punto derecho. Subo mi hebra, ajusto y voy a tejer aquí punto revés. Bajo mi hebra, voy al palito de adelante y tejo punto derecho. Y así hasta terminar de tejer todos los puntos, ¿sí? Con cuidado de que no se nos escape porque como están muy flojitos, pues se nos podrían escapar. Pero como ya les digo, si lo hacemos con mucho amor y paciencia, no se nos va a escapar nada y nuestro cuellito nos va a quedar muy lindo, muy original y muy abrigador. Vamos al puntito de atrás, en punto revés, al último de adelante en punto derecho y terminamos como estábamos al comienzo con un revés. ¿Sí? Los puntitos están muy flojos, no se preocupen por eso. Aquí vamos a tejer nuestras 5 carreras en punto de elástico 1 por 1 como las que tenemos aquí que hemos tejido al comienzo, ¿sí? Entonces vamos a tejer aquí una carrera ajustando bien para que se forme bonito la puntada de elástico, respetando los puntos tal y como están. Donde tengo punto revés, tejo punto revés. Donde tengo punto derecho, tejo punto derecho, ¿sí?
Así, sin más ni más, voy a continuar tejiendo. Esta vendría siendo mi segunda carrera, porque ya la carrera donde he recogido los puntos la he tejido en punto elástico, ¿sí? Cuando comencé a acomodar los puntos de las diferentes agujas. Ahora esta sería mi segunda carrera y me faltarían 3 carreras más. Bien, así es como tiene que verse. Y aquí voy a continuar tejiendo mis 3 carreras que faltan. Continuamos entonces. Bien, ya tengo tejidas mis 5 carreras en punto elástico uno por uno, y lo que voy a hacer ahora es cerrar los puntos tal y como se presentan, porque si los cierro todos del revés o todos del derecho, esto no me va a quedar elastizado sino abierto. Entonces el secreto es así: tejer este punto derecho porque ahí es punto derecho, el siguiente lo tejo en punto revés, ¿sí? Y paso el anterior por encima. Otro truquito que también podemos usar es que si esta es una aguja número 10, podemos utilizar para cerrar una aguja del número 8. Se los recomiendo, queda muy bien. Lo voy a hacer así. Miren, bajamos la hebra, tejo aquí como me toca punto derecho y paso el anterior por encima. Aquí me toca punto revés, tejo el punto revés y paso el punto anterior por encima. Aquí veo derecho y tejo punto derecho, y así voy cerrando, pero tejiendo los puntos tal y como corresponden, ¿sí? Respetando lo que sería en este caso la puntada de elástico uno por uno. Ahora, terminando, les muestro cómo es que nos va a ir quedando, y no nos queda para nada estirado ni abierto este cerrado de puntos en punto elástico. Alguien me comentó que cuando cierra la puntada de elástico, por eso se los decía, le queda como que muy estirado, como que cede demasiado y se deforma la puntada. Pues esta es la forma de cerrar los puntos, ¿sí? Respetando cada uno de ellos, tejiendo el punto derecho en punto derecho y el punto revés en punto revés. Y si lo hacemos, como les decía, con una agujita un par de números menos, mucho mejor. Ahí está, miren cómo queda, ¿sí? Muy cerradito. Vamos a darle un poquito de largo para poder cortar y luego ocultar ya con nuestra aguja lanera o con el ganchillo esta última hebrita que nos va quedando, ¿sí? Bien, les voy a mostrar cómo se ve. Se ve muy lindo, a mí me encanta, súper suave y esponjoso, cede también y se ve muy bien. Yo le llamo jersey gigante, pero en realidad es una técnica del destejido, ¿sí? Recuerdan que también hemos hecho otras bufandas con esta técnica, pero no con este retejido sobre lo que hemos destejido, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí en esta parte que hemos puesto punto de pretina? Vamos a ocultar nuestras hebritas que están quedando y vamos a poner unos botones, un par de botones para poder abrochar. Bien, miren, aquí ya tengo los botones y se me ocurre ponerle estos que son muy grandes, pero que se ven muy bonitos y decorativos a la vez. Entonces, como ellos no van a pasar por aquí, obviamente, entre el tejido, y no hemos hecho ojales, lo que vamos a hacer simple y sencillamente es buscar cuál es la terminación más bonita. En este caso es la que hemos cerrado. Vamos a colocarla allí y vamos a coser sobre ellos los botones, ¿sí? No necesitamos que se abra y se cierre porque esta cuellera tiene el tamaño necesario para pasar por nuestra cabecita. Vamos a hacer el nudo aquí, bastante cabezoncito, para que no pase hacia el otro lado. Ahí está. Y cosemos nuestros botoncitos como la forma tradicional de coser todos los botones, ¿sí? Sin nada especial. Me encantaron estos botones cuando fui a la pasamanería y los vi y los traje sin saber para qué, pero dije, para algo me pueden servir. Aquí están los botones, se ven muy bonitos y decorativos para este cuellito que hemos tejido. Bien, pasamos más abajito y allí voy a colocar el segundo botón. Ahora, si ustedes quieren que se abra y se cierre el cuellito, pues simplemente tendrán que poner botones más pequeños nada más, ¿sí? Para que puedan pasar entre el tejido. Como nuestro tejido es bastante grandecito, las puntadas es bastante grandecita, pues no va a haber dificultad que un botón normal de tamaño normal pueda pasar por allí.
Bien, una vez que hemos terminado, aseguramos aquí. Y perdemos entre la costura. Vamos a cortar y luego voy a ocultar todas estas hebritas y les muestro cómo es que quedó nuestro cuellito. Bien, miren, ya con los botones puestos es así como queda nuestro cuellito. Miren la puntada por dentro cómo se ve, así. Y así se ve por este lado y así se ve por acá. Podemos usarlo por cualquiera de los dos lados, ¿sí? Vamos a ponerlo en el maniquí para ver cómo es que luce. Y miren, así es como luce con los botones para adelante. Ahora les muestro la otra forma. Y así luce con los botones para atrás. De igual manera se ve súper linda. A mí me encantó. Bien, espero que a ustedes les haya gustado, que se animen a tejerla, como siempre les digo, y que compartan las fotos de sus trabajos a través de Instagram de Vivir Tejiendo. Muchísimas gracias por acompañarme, un beso muy grande, gracias por todo su cariño y sobre todo por el tiempo invertido en ver estos videos. Hasta una próxima oportunidad, los quiero mucho, que Dios les bendiga.